hemos cambiado un poco el plan habitual por acercarnos, porque no voy a pretender que nos empapemos del todo de la parte última de los primeros 11 capítulos del Génesis, que es el episodio de la Torre de Babel, ¿de acuerdo? ¿Por qué os presentaba esto? Yo, pues eso, como no sabía cómo íbamos a ir siguiendo el ritmo, pues eso. Porque en el Génesis, capítulo 1 al 11, es un libro, digámoslo así. O sea, no es que sea un complemento a lo que estamos diciendo. Nosotros nos acercamos a la antropología cristiana, pero en el Génesis forma un todo, 1 al 11. Entonces, todo lo que hemos dicho de la dignidad, de la alteridad y demás, se completa o se entiende en un conjunto mayor, en el que se habla del valor de las culturas. Y tan importante es hablar de dignidad y de alteridad como de respeto por las culturas. ¿De acuerdo? O sea, que no es un añadido, sino que en el libro del Génesis, este capítulo de la Torre de Babel tiene mucha importancia. Tanta que para llegar al capítulo 11, fijaos en el capítulo 9, sed fecundos, multiplicados, llenad la tierra y dominadla. Esto está dicho en el capítulo 1, ¿verdad? Se vuelve a insistir. Los capítulos están como cosidos, ¿de acuerdo? Bueno. Y entonces, nosotros vamos a ver el episodio de Babel, que es el capítulo 11. ¿A todo el mundo le suena ese episodio? ¿Seguro? Vale. Sí. Para entender el capítulo de Babel 11 hay que ir al 8, al 9 y al 10. Y yo voy a ir deprisa. Y en el 8, en el 9 y en el 10 se nos presenta lo que se puede llamar así como el mapa de las naciones. En los capítulos 1 y 2 solo se habla de los seres vivos, del hombre y de la mujer. Y luego viene el episodio del diluvio, etcétera, etcétera. Tal. Bueno, y ahora en el capítulo 11 y en el 9 y en el 10, el autor bíblico pues hace como una especie de presentación de lo que hoy sería el mapa de las naciones, el universo entero. Hoy, como tenemos Google, pues es muy fácil, das y te lo ponen todo, ¿no? Cuando viajas en avión y vas viendo el recorrido del avión, ves todo, ¿verdad? Pues es un poco eso, ¿no? ¿Vale? Entonces, pasas, Alberto, por favor. La bendición de Dios, creced, multiplicaos, dominad la tierra, eso que decíamos antes. La primera ilustración está en el Génesis 10, en la tabla de las naciones. Se ha cumplido el creced y multiplicaos. En ese capítulo dice que los descendientes de Noé, y a Noé se le engancha con los primeros padres, van llenando la tierra. O sea, se ha hecho verdad la petición de Dios de que el ser humano domine la creación, como decíamos que significaba dominar, ¿de acuerdo? El mapa de las naciones es la ilustración de que la petición o mandato de Dios es ya una realidad, ¿de acuerdo? Puedes pasar, Alberto. Perdona, déjame el anterior. Sí. Vale, se van repartiendo sobre la faz de la tierra según su lengua y según su familia. Esto es muy importante, lo de la lengua y lo de la familia. Porque Babel va a empezar con lo de la lengua y la familia. Entonces, el primer mapa es que se van repartiendo por el mundo. Y Babel va a responder a una inquietud de ese reparto, que es si en ese repartirse por el mundo hay alguien que quiere dominar sobre el otro, y dominar en el sentido de monopolizar, ahora sí, y se va a utilizar la expresión todos hablaban una lengua para decir que había alguien que quería monopolizar, dominar. Así va a empezar el relato de Génesis 11. ¿Está entendido? Vamos entonces con la siguiente diapositiva. En esta ilustración, que es ese mapa de las naciones, lo que se dice es, en los capítulos anteriores a Babel,
porque Babel va a decir que este valor de las culturas puede estar en riesgo. Y va a decir dónde está el riesgo y cuál es la respuesta de Dios al riesgo, ¿vale? Pero antes dice que, lo que os estoy comentando, ¿no? La existencia de numerosas lenguas, naciones, culturas, y que se realiza en los 3 hijos de Noé, que se reparten por las naciones, y eso se dice en el capítulo 10, etcétera, 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 ¿vale? Pues vamos adelante. Importante es que el Génesis va a decir en el capítulo 8, 9, 10 y 11 que en el principio existía la diversidad de los seres humanos. Igual que dice Génesis 1, y vio Dios que todo era bueno, Génesis 11 va a decir, y vio Dios que la diversidad era buena. La diversidad de culturas, ya no solo la alteridad, sino ahora las diversas lenguas, las diversas culturas, antropología bíblica, ¿vale? Ahora bien, Alberto, sí, micrófono. Ah, no, vale. La pregunta a la que va a responder Génesis 11 es, ¿hay contradicción entre pluralidad y diversidad y unidad? Uno. Y va a responder también a la pregunta, ¿qué hacer cuando la pluralidad esté en riesgo? ¿Vale? Ese es el sentido de Babel. Babel no es un pegote, sino Babel viene después de que el valor de las culturas para Dios es único. Pero entre la diversidad de culturas y la relación entre habréis oído, sobre todo los que dedicáis al mundo de la empresa, Think Global, Act Local, ¿no suena ese moto, ¿no? Que se dice, hay que pensar en global y hay que actuar en local. Esto es posible, no es posible. Esto es un poco lo que está detrás de esto. Think Global sería el valor de las culturas, Act Local es la unidad, la particularidad. ¿Vale? Pasamos, Alberto. Bien. Génesis 1 dice en esta traducción, perdón, Génesis 11, 11.1, no 1, 11, que es donde empieza el episodio de Babel. Dice, todo el mundo era de un mismo lenguaje e idéntica palabra. Bueno, se abre ese relato y eso quiere decir, con nuestra traducción, toda la tierra hablaba una misma lengua. Toda la tierra hablaba un mismo labio, es la palabra hebrea que voy a traducir. ¿Qué quiere decir la expresión una misma lengua, un mismo labio? Quiere decir que hay una unidad, una armonía. Pero una unidad y una armonía a través de la violencia. Resulta que Génesis 11.1, como os decía, va a tratar de responder a una pregunta y va a tratar de responder a una inquietud. La pregunta es, ¿cómo combinar la relación entre múltiples culturas y la unidad, global y local? Y segundo, ¿qué hacer cuando esto esté en riesgo? Y el capítulo de la Torre de Babel dice, piensa en las dos cosas, y sobre todo en el riesgo. Puede haber un riesgo de que en esta diversidad cultural haya un único labio, una única lengua. Nosotros, como lo diríamos, un único imperio. Una única ortodoxia. Yo estaba pensando en política, tú en iglesia, ¿verdad? ¿Te gusta? Está bien, está bien. Una ortodoxia. Un único equipo de fútbol, el Real Madrid, que es el mejor del mundo, dicen, ¿no? Los Pumas. Arriba los Pumas. O una única universidad, la Ibero, que es la mejor, ¿no? Comillas, hombre. No se queda a la zaga. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, la Biblia, cuando piensa en global y en local, dice, estemos atentos al riesgo. Y empieza el relato de Babel diciendo, resulta que en esta diversidad cultural hubo algún emperador, vamos a ir al mundo antiguo, que se quería imponer. Así empieza el relato, ¿vale?
Entonces vamos a fijarnos en qué piensa Dios sobre esto. ¿Pasamos? Vale. Un dato más. Se cita a uno que se llama Senar. Voy a dejar esto, está más desarrollado. Se cita en este capítulo al principio que hay un único labio y se habla de este individuo que es, en capítulos anteriores se ha presentado a alguien que es violento. Y entonces dice que resulta que cuando miramos el mapa del universo, el mapa de las naciones, hay algún imperio que quiere ser único, totalitario y violento. ¿Y qué hacemos con esto, verdad? ¿Qué hacemos con esto? Un único labio, un personaje violento, y otra cosa importante también que habla de esto es que dice en el versículo 4 y 5 que en ese mundo resulta que hay unos que dicen: vamos a edificarnos una ciudad y una torre con la cúspide en los cielos y hagámonos famosos, por si nos desperdigamos sobre la tierra. Edifiquemos una ciudad y hagámonos un nombre. Construyamos una capital administrativa. Hagamos un gran imperio. Hay 3 referencias en el texto de Babel que hablan de imperio, dominio... ¿Perdón? ¿Qué me decías? Una unidad forzada. Una unidad forzada, dice tu traducción. Bueno, 3 referencias, que es lo del... Todos hablaban una misma lengua o labio, ese personaje violento, y construyamos una ciudad y hagámonos un nombre. Edifiquemos una ciudad que va a ir hacia arriba, ¿verdad? Va a ir hacia arriba. ¿Está entendido? El texto está repitiendo, hay un riesgo de que esas naciones que están dispersas con lenguas distintas queden colonizadas. ¿De acuerdo? Adelante, Alberto. Son 9 versículos solo y 3 veces se insiste en el dominio. Y dice, teniendo entonces en cuenta dichas connotaciones, se cuenta cómo el proyecto de los humanos en Babel es un proyecto totalitario. Un proyecto que pretende unir bajo un gran imperio centralizado una multitud de naciones. Un proyecto, en definitiva, cuya fuerza y centro es el perpetuar la fama y la gloria por medio del rechazo de las distintas familias, lenguas, países y naciones. Resulta que el episodio de Babel lo que nos viene a ilustrar es que hay 2 planes estratégicos. Uno el de Dios y otro el de los seres humanos. El de Dios es la diversidad de culturas, el de los seres humanos es la unificación de las culturas en torno a un único imperio. ¿Qué hacen los seres humanos? Construir una ciudad que vaya hacia arriba, ¿verdad? ¿Qué dice Babel que hace Dios? Que Dios desciende de abajo. Esto es un juego del relato. ¿Os acordáis, no? Que dice que Dios descendió y los dispersó. Y los seres humanos quieren subir hacia arriba. Hay un choque de planes. El plan de los seres humanos es llegar de abajo arriba y conquistar todo, y el de Dios es bajar y dispersar. No estamos en una clase de teología, pero solo os recuerdo que el episodio de Babel es un episodio que nos puede venir muy bien para entender el misterio de la encarnación, que es un descenso de Dios, ¿verdad? Es un descenso de Dios. ¿Está entendido cómo lo cuenta el narrador? Vale, pasamos, Alberto. El proyecto de los seres humanos es un proyecto endogámico, el nosotros. Se dijeron unos a otros, solo se tienen en cuenta los que quieren dominar. Vamos a construir la ciudad y vayamos arriba. Pasamos, Alberto. Los hombres afirman, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. Hagámonos famosos y no andemos dispersos por la tierra. La verticalidad versus la horizontalidad.
Dios desciende para que lo importante sea lo horizontal. Y los seres humanos que se encuentran con lo horizontal dicen, no, vayamos todo hacia arriba, ¿no? Y Dios, en cambio, dice, descendamos y confundamos su lenguaje, para que no se entiendan los unos con los otros. Puedes pasar, Alberto. Un curioso descenso de Dios, quien no reacciona teniendo en cuenta la obra humana, la cual ni siquiera mira. Un descenso de Dios que se opone a los que quieren construir la tierra y hablar una sola lengua. Hay una oposición entre dos planes, el del dominio bajo una única lengua y un único imperio, y el de Dios, que chocan. Uno sube y otro baja. ¿Puedes pasar, Alberto? Esta es la razón por la que Dios los dispersa por la tierra. Evita que construyan la ciudad y confunde su lengua. Para Dios el nacimiento y crecimiento de las lenguas y de las culturas y de la confusión de lenguas es un valor, no es lo que piensan los seres humanos. Para Dios el valor es la diversidad cultural, no es la uniformidad cerrada y centrada de una única, poderosa y totalitaria lengua. Tampoco el exclusivismo, el nacionalismo imperialista, que no favorece ni la apertura, ni el diálogo, ni la colaboración. ¿Puedes pasar, Alberto? Unas lenguas y unas culturas que pueden convivir conjuntamente y encontrarse, unirse y relacionarse, superando el miedo normal y natural de la diversidad y la diferenciación. Ambas son valoradas por el Creador, quien resalta la importancia de la comunicación que respeta a los otros, sus circunstancias y la alteridad. ¿Puedes pasar, Alberto? Dios, por tanto, ahora vamos a volver, critica todo intento totalitario de llevar a cabo la unidad de los humanos, deseando al mismo tiempo que ésta se logre sin abolir las diferencias, mediante la relación entre los diversos miembros de familias y culturas, rompiendo, si es necesario, las fronteras que impidan realizar dicho deseo. ¿Puedes pasar? En definitiva, el descenso, el movimiento vertical de Dios, busca que se realice en plenitud el movimiento horizontal entre los seres humanos, que incluye fundamentalmente el encuentro entre los diversos y diferentes. Babel no es confusión, Babel es extensión, Babel es plenitud. En la Biblia, lo vertical y lo horizontal van muchas veces juntos. ¿Quién me pone un ejemplo que conocéis todos de la relación entre vertical y horizontal? Hay muchos en la Biblia, ¿eh? Babel es uno, a lo mejor menos conocido. La encarnación. La encarnación es más bien solo vertical, ¿no? La cruz es más bien vertical también, ¿no? O de abajo arriba. El amor a Dios y al prójimo. ¿Cuál es el mandamiento? Le preguntan a Jesús en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es el principal mandamiento? Y que contesta, amar a Dios y amar al prójimo. Amar a Dios es vertical y amar al prójimo es horizontal, ¿no? La encarnación. Es un Dios que pide permiso y la Virgen te dice, hágase en mí según. Pero la extensión horizontal ahí está menos desarrollada, ¿no? Os suena el decálogo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Los 10 mandamientos que se dicen, ¿no? Allí hay preceptos que se refieren a Dios, verticales, y otros al prójimo, horizontales. Entonces, la categoría vertical, horizontal, esto es un excursus que hago, pero para entender lo Babel, ¿no? Lo vertical y lo horizontal habla de plenitud. Es una categoría que utiliza la Biblia para hablar de plenitud. Y por eso amar a Dios y al prójimo no es una moda, digamos, sino es la plenitud, lo horizontal y lo vertical. Y las dos cosas habrá que realizarlas, ¿vale? Entonces, aquí hay el movimiento de los seres humanos totalitarios es de ir de abajo hacia arriba, ¿verdad? Construyamos la tierra, la luz. Y Dios lo que hace es pasar por encima de esa ciudad que no se llega a realizar
descender y dispersar. Normalmente entendemos Babel como un caos, ¿verdad? Nos dicen, el episodio es el caos. Nada de caos, lo que es la plenitud. Dios, ante un proyecto totalitario único, de una única cultura, de un único imperio, Dios responde ignorándolo, porque fijaos que no entra en colisión con eso, sino que ignorándolo y no se lleva a realizar, porque el relato no dice que se realizó la ciudad, sino que se dispersaron de nuevo. Y que en ese descenso Dios extiende. Y de alguna manera, la plenitud de la verticalidad puede ser la horizontalidad. Son inseparables, por eso digo de alguna manera. Y como veis, en la sesión anterior hemos visto algo sobre dignidad, sobre alteridad. ¿Dónde estaría lo vertical en la sesión anterior? En la relación de Dios con los seres vivos, ¿verdad? ¿Y dónde estaría lo horizontal? En la relación entre los seres vivos entre sí, y en particular el varón y la mujer. Una vez más, tenemos ahí la conexión entre verticalidad y horizontalidad. ¿De acuerdo? ¿Está entendido entonces lo que queremos decir cuando subrayamos el valor de la diversidad cultural? No tiene nada que ver con confusión, con distorsión, con poca comprensión, sino todo lo contrario. Y, insisto, os decía, por entender el conjunto del texto, hasta 3 veces se dice que hay una resistencia muy importante por parte de los seres humanos hacia esa diversidad. De 3 maneras, ¿verdad? Todos hablan una lengua, un personaje que es imperialista y construyamos nuestra ciudad. Quiere decir que no es tan fácil el proyecto de la diversidad cultural, que hay muchas resistencias. ¿De acuerdo? Azucena, ¿tienes micrófono por ahí? Toma este si quieres. Una pregunta. Esto que, bueno, me resuena mucho, pero ¿esta interpretación de la alteridad es una interpretación cristiana, jesuita, o es una interpretación contemporánea? Pues yo diría que las 3. Las 3. Dices, cuando hablamos del relato del Génesis, es cristiana en ese sentido, pero también, como lo dicen los jesuitas, lo dicen de otra manera, y moderna, por ejemplo, hemos citado el personalismo, a Buber y demás. Yo diría las 3 a tu pregunta. La que nosotros hemos desarrollado más aquí en el seminario es la cristiana como tal, la bíblico-cristiana. Vale, Mariano, ¿alguna reacción ante esta presentación? Yo estoy apuntando muchas cosas que pienso usar en clase porque me vienen como anillo al dedo y voy a moverme unos cuantos siglos y me voy a venir para acá. Me parece que este relato en estos términos me sirve muy bien para ubicar el objetivo 17 de los objetivos del desarrollo sostenible. Si buscamos esa horizontalidad, entonces podemos hacer alianzas para alcanzar el desarrollo. Interculturalmente, multiculturalmente, dialogando para resolver problemas. Me gusta. Muy bien, ¿alguna intervención más? ¿Alguna observación? Mariana, por aquí. Gracias. Yo tomo lo que se está preguntando en las redes sociales, en la transmisión. Pregunta Filiberto. ¿Esta interpretación de Babel puede ser una comparación fundamental para hablar de la ciudadanía mundial, de acuerdo a la relación entre lo global y lo local? Sí, cuando decíamos think global, act local, a eso nos referíamos. Vale, ¿alguno más? Bueno, pues hasta aquí hemos llegado con la particularidad de hoy. Entonces, a la 1 nos vamos a ir. Y yo
si parece, tenemos ahora la parte de trabajo personal, que vienen en las diapositivas, ¿no? Las vamos a pasar. ¿Queréis hacer grupo pequeño y grupo grande? Porque si hacemos reflexión personal, grupo pequeño, grupo grande, a lo mejor estiramos mucho el tiempo. ¿Grupo grande solo? ¿Una hora de grupo grande? Pero tenéis que leer las preguntas de la reflexión. No vais a lanzaros directamente al grupo grande. Bueno, vamos a pasar las preguntas, si no te importa, Alberto. La primera siempre es la breve parada. 3 aspectos, elementos, imágenes de la presentación que te resulten novedosos. Cuando hablamos de la presentación es este trozo que hemos tenido ahora y todo lo anterior, ¿vale? ¿Qué retos plantean el aprendizaje de tus estudiantes las características de la antropología bíblica presentadas? ¿Encuentras alguna relación entre lo recogido en las 2 referencias anteriores y las competencias de las materias que impartes en ARU u otras? Como veis, son preguntas parecidas a otros días, pero aplicadas a esto. Podemos pasar la diapositiva. Desde lo que hemos visto hoy de antropología bíblica cristiana, ¿plantearías algún cambio en la impartición de tus materias ARU, teniendo en cuenta lo anterior? Aquí ya saltamos un poco a la Ibero. ¿De qué manera ayudan a mejorar la formación humanista de la Ibero, el fundamento de las humanidades del siglo XXI y los medios de que disponemos, en particular la antropología cristiana? Vale, y aquí ya acabarían las preguntas, porque lo que os pongo a continuación es lo que os decía esta mañana, que como esta sesión nos pedían que habláramos de antropología ignaciana y es imposible, pues os doy esa lectura para que la tengáis. No sé si se las has podido pasar, Guillermo, o no. Fenomenal, ¿vale? Pues eso os quedaría para vosotros, ¿vale? Entonces, con estas preguntas, ¿queréis ir primero a grupo pequeño y luego a grupo grande? ¿Os parece mejor? Grupo grande directamente. Grupo grande es toda la hora, ¿vale? No te tengo que decir a ti porque... ¿vale? Es que iba a estar yo con José Sols un rato ahora, con el cambio de horario, pero le tengo que volver a cambiar de planes y ya me puedes disculpar. Luego si te quieres quedar, te puedes quedar, ¿eh? Al profesor Sols lo conocéis, ¿no? Íbamos a vernos ahora pensando yo que iba a haber grupo pequeño, pero en la democracia funciona aquí. Perdona, José. Te vuelvo a escribir. Perdóname. No. Venga. Pues vamos directamente al grupo grande. Entonces, ¿queréis que sigamos las preguntas? ¿Queréis free? ¿Queréis que vayamos con los elementos, imágenes? Empezamos por ahí. ¿Quién nos dice algo que le haya parecido más? Han salido cosas, porque ya esta mañana hemos tenido alguna intervención. Pues aprovechando que tengo el micrófono. Bueno, hay varias cosas que me gustaría comentar. Me voy a centrar en algo que me disparó esta última lectura, que te agradezco además, me resulta muy sugerente la forma en la que interpretas el episodio de Babel, muy iluminadora, provocativa, pero me quedé pensando con lo último que dices. Dios interviene para introduciendo lenguas y creando diferencia. Y en ese sentido, caí en la cuenta de que damos por hecho que la diferencia está, ¿sí? Y no que se construye también. Y que estamos en una permanente construcción de la alteridad, y que en ese sentido Dios está también presente a través de nosotros, construyendo la alteridad, o dicho en lenguaje, desde esta interpretación, deconstruyendo o destruyendo la uniformidad o la totalidad uniforme, ¿no? Se me hizo muy interesante, pues, y eso ya aplicado a la pedagogía. Ir respondiendo a la resistencia, porque hay una resistencia humana potente, a la diversidad. O sea que la va construyendo y afrontando la resistencia.
3 veces dice el texto que se resisten los seres humanos a la diversidad. 3 veces. ¿Cuántas son las negaciones de Pedro? Fijaos cómo la Biblia va. Diréis, ¿qué tiene que ver esto? Tiene que ver. Pensad esto de las negaciones de Pedro con lo de Babel, a ver qué da así. Pero para eso, para el tiempo libre, los que os guste. La resistencia es muy grande, muy grande. Y la diversidad se construye, pero se construye también afrontando la resistencia. Vivimos unos... Quiero subrayar eso porque a mí me gusta, a lo mejor aquí no os vale, pero en el mundo moderno que vivimos, que se habla de resistencia, de resiliencia y demás, siempre me gusta decir que o la resistencia es religiosa o la resistencia acaba más bien mal, porque resistir es difícil. Resistir ante los ataques es muy difícil. Hay que ser buen estratega, hay que tener paciencia, hay que tener buen humor, hay que tener buena salud, con tanto el día golpeando, ¿no? Cuando la resistencia es religiosa y se abre la trascendencia, no solo porque uno se acerca a un Dios que ha resistido también, aquí Babel es un episodio, la cruz es un episodio de resistencia, ¿verdad? Las traiciones a Jesús en el Nuevo Testamento, infinidad de textos bíblicos y de otras religiones, porque los hay, ¿no? Y por eso a mí me gusta hablar de resiliencia, que no es lo mismo, es resistencia religiosa. Porque si no, pues la resistencia se puede volver contra nosotros. Uno puede pensar que resiste mucho. Esto es opinión mía, ¿eh? O el Papa Francisco resiste religiosamente o no sé qué vitamina argentina toma. Porque si no le dan todos los días 5 veces, que sepamos, ¿verdad? ¿No? Pero hay otras personas también que resisten en la vida, ¿no? Que no tienen que ser conocidas a lo mejor, ¿eh? Gente que viva cerca de nosotros, ¿no? Vale, esto es un comentario a raíz de tu pregunta, ¿eh? Vale, ¿alguna intervención más? ¿Algún elemento, alguna imagen, algo que os llama la atención? Mariano, te aplaudimos. No, pero pensando en las resistencias, con el Papa Francisco, en el sínodo del año pasado, que participaron por primera vez mujeres, hubo muchos comentarios, hubo mucha gente, obispos de la Iglesia, que incluso criticaron esa postura. Yo creo que en términos de todo lo que estamos viendo, de la complementariedad, de el poder en algún momento desarrollarnos con los otros, necesitamos apertura. Y el Papa Francisco está dando esa apertura. Me parece que tendríamos todos que sumarnos a una postura como esa, en todos sentidos, para que haya la posibilidad de que haya más mujeres participando, creo. Muy bien. ¿Alguna intervención más? Carlos, micrófono por aquí. No, yo pensaba digamos, casi todos hemos hecho la experiencia de lo revelador que resulta esta cuestión de la obediencia al texto bíblico saludablemente interpretada, ¿no? Y cómo vamos descubriendo pistas de novedad muy valiosas. Y pienso en el desafío de atravesar espacios curriculares como los nuestros con aproximaciones a la Biblia también. Creo que culturalmente hay una gran resistencia al lenguaje religioso, a lo cristiano, a lo católico muchas veces, por también el preconcepto de que los chicos no van a entender, porque ya le estamos hablando como en otro lenguaje, y a veces también es una dificultad nuestra, adulta, de no poder trasvasar adecuadamente hermenéuticas o interpretaciones que develen significados nuevos. Allá en Argentina hacemos algunas experiencias de seminarios de ARU centrados en temáticas bíblicas, desde la perspectiva feminista, por ejemplo, pero no solo, sino entre otras, y tienen un poder revelador bastante potente, ¿no? Entonces, me parece que para los ARU en general es un desafío interesante introducir la variable de lo bíblico. Primero por contar que hay católicos entre nuestros estudiantes también, que se acercan deseando profundizar su fe, y a algunos les ayuda a ganar una mirada del cristianismo que no tenían.
Entonces me parece que es como un desafío, un reto de la formación humanista, ver cómo logramos vertebrar propuestas que trabajen lo bíblico de manera así, con esta potencia, ¿no? Carlos, te voy a dar el micrófono y ahora preguntas o intervienes. Los que dais antropología, porque en ARU, estoy hablando de los de ARU, nosotros pues nos adaptamos. Porque ¿tú creéis que hablarles de estos capítulos del Génesis, claro, porque queremos dar antropología cristiana, pero no cerrada, porque si no, pues esto, ¿no? ¿Creéis que esto lo pueden entender los muchachos, los estudiantes? ¿Les puede servir para algo? ¿No les puede servir para nada? Lo dejo para que lo penséis a los profesores y profesoras de algo. Carlos. Sí. Ayer pues tuve que salir a clase, pero sí me quedé pensando justamente en la reflexión en la que nos acompañabas sobre el tema de la forma con la cual la institución universitaria, o sea, no esta, en general, la institución universitaria se convierte en una especie de, pues como de trinchera, ¿no?, contra el humanismo, etcétera. Todo lo que ayer platicábamos justamente a partir de las lecturas de Nucho. Y ahora con esta reflexión, sí creo que, pues al menos en el Dios de este relato, o de estos dos relatos del Génesis y del particularmente Babel, sí pareciera ser que hay un espíritu ruaj, ¿no?, que cuando interviene o cuando se atreve a entrar en la historia es justamente como esta apelación de la diferencia. O sea, yo pienso lo que sucede después de Babel, y bueno, parece ser que en la historia de la salvación pues hay una especie como de recurrencia del pueblo elegido para decir somos el pueblo elegido, ¿no? Y después hay toda una empresa muy sofisticada, me parece, del lenguaje de Jesús para decir, no, pues aquí entran pobres, cojos, ciegos, samaritanos, gentiles, etcétera, donde, lo dije hace rato y como trato de reiterar mi punto, si hay una acción constante, y en ese sentido diálogo con José Luis Bermeo, en el sentido de que si hay una intervención constante para apelar a la diferencia, o sea, divina, evidentemente no celestial, este Dios del Espíritu, que al proponer, no digo que él decrete la diferencia, supongo que es parte de algún tipo de acción que parte de su propia voluntad. Pero si no hay decreto de la diferencia, hay una invitación a asumirla como una especie de humanización, es decir, si hace rato hablabas de la complementariedad, pero también de la ausencia, de lo que no tenemos, de lo que no somos en términos genéricos, hombre, mujer o como le queramos decir, pues seguramente los pobres nos dicen cosas que no somos ni tenemos, pero que nos hacen ser con ellos, ¿no? Los migrantes, los pueblos indígenas, aquí mismo entre nosotros, el propio colectivo de profesores del ARU, tengo la impresión de que cuando lo llevamos a esta pequeña comunidad que somos aquí, lo que yo no soy, y sí son mis colegas, lo que yo no soy y sí son mis alumnos, por supuesto que reivindica la diferencia como un arcoíris creativo donde es posible sentir el espíritu. A mí me parece que es un asunto en el cual nos has llevado y hemos caminado como para echarle piense. Si el aula deja de ser el monopolio del docente, si las humanidades dejan de ser el monopolio de un equipo de rectoría o que gobierna una universidad, etcétera, es porque la diferencia es resiliencia. Pienso, es lo que quería compartir. Muy bien, gracias Carlos. ¿Alguna intervención más con estas preguntas de fondo? Perdón, soy la voz de los remotos. Dice Filiberto, conecto en el sentido que solo en la alteridad, en el encuentro con el otro, fundamento de la antropología cristiana, encontramos la felicidad. Es pensar en el otro desde la realidad social y por supuesto en el impacto ecológico que supone nuestra huella en el mundo de manera irresponsable. En definitiva, digamos, la conexión con los otros como un elemento fundamental de esto que nos compartes. Gracias. A mí me parece bien interesante y curioso que comentó que Dios se opone a la uniformidad, busca la diversidad. Y sin embargo, hoy en día hay una tendencia mundial en cuanto a la mercantilización sobre la unificación de todo. Todo se pretende que sea lo mismo, la misma ropa, misma comida,
y entonces lo diverso desaparece, me parece. Lo de la ropa, dependerá de generaciones, de varones, mujeres y demás. Puedo hablar de eso también, ¿eh? O sea, que no quiero. La comida, nos gusta ahora comer de todo, ¿no? De todos. Me contaban el otro día que aquí en México cada vez hay más restaurantes internacionales. No sé si porque, me decían que esto, yo no sé si esto es así o no, ¿no? Que la pandemia facilitó el trabajo, el teletrabajo, y que ha habido gente que está viniendo a vivir a México de países que no es México, teletrabajando desde aquí porque económicamente, por ejemplo, es más razonable. Y que eso está generando la creación de restaurantes internacionales, por ejemplo. ¿No es así? No, lo decía a raíz de tu pregunta de la comida, la ropa. ¿Estáis seguros que queremos vestir de una misma manera, comer de una misma manera? Yo diría que por un lado hay cierta tendencia a eso y por otro hay justo lo contrario. O sea, es el movimiento también de comer cosas diferentes, de otros países. ¿Por qué? Porque además ahora la gente joven viaja mucho más que antes, ¿no? Carlos. Es que no sé si era por ahí el asunto. O sea, creo que el asunto es mucho más complejo que un tema de clase respecto de posibilidad de acceso a comida internacional. A ver, en todas las culturas de México el centro de la alimentación es el maíz, ¿no? Y la lucha de la resistencia y resiliencia de los pueblos indígenas es contra las semillas transgénicas que invaden el mercado del maíz, ¿no? Tan es así que, en efecto, el maíz que se come en México es transgénico y cancerígeno, ¿no? Es decir, no creo que es un tema de ir a restaurantes o no. Creo que es un tema en el cual, en efecto, el capitalismo extractivista genera un tipo particular de dieta, ¿no?, que obliga a la mayoría de la gente a comer lo que se pueda. Eso es un asunto bastante grave. Del tema de la moda no sé, pero por ejemplo, pues por supuesto que la gente ahora compra en Shein, ¿no?, que son cosas que hacen niños en el sudeste asiático cobrando 25 centavos de dólar. Creo que es esta uniformización de la que hablábamos, es decir, sí creo que no es un asunto vinculado al tema de, el ejemplo que te dijeron respecto de la gente que viene, etcétera, que ha generado problemas de gentrificación similares a los que se pueden ver, por ejemplo, en barrios de Madrid o Barcelona, donde la gente ha tenido que dejar sus barrios porque ahora están gentrificados. Sí creo que esta uniformización es justamente esta contra la cual está comentando el compañero y que va mucho más allá solamente de un tema de gusto estético y culinario. Es mucho más grave. O sea, esta frase que dicen las activistas, pues las señoras que tú vas a visitar en tu clase, José Luis, ¿cómo se llama? Las de la cocina, las mujeres de la tierra, que dicen que cómo quitamos al imperio del capitalismo de nuestros estómagos, nuestras sangres, nuestro paladar, etcétera, ¿no? Se robaron el maíz. Entiendo entonces que el tema de la unificación era más bien en sentido de la imposición, vale, no de la... Sí, sí, vale. Sí, yo también me refería a que hay un libro de Herbert Marcuse que se llama El hombre unidimensional y justamente habla de esto, de que hay una tendencia del imperio, el imperio americano, que pretende esa uniformidad y entonces donde quiera ve uno las mismas tiendas, y yo me refería a la ropa porque es también jeans y ya los jeans están en todas partes, ya no se distingue por vestimenta, ya no distinguimos a un ciudadano de qué lugar es, porque ya es lo mismo, la misma ropa. A eso me refería, y sobre todo, pues como dice Carlos, ¿no? Esto trae un detrimento y explotación de cierta población, ciertos sectores de la población. Muy bien. Sí, Lorena. Me parece que también está relacionado lo que menciona Ricardo con el algoritmo, ¿no? Que el algoritmo empieza a darnos muestras de lecciones cada vez de rangos más delimitados, en donde nos obliga a consumir prácticamente lo mismo a todos debido al capitalismo y a la globalización en la cual estamos.
Y es tan fácil que te puedes conectar en un TikTok o lo que sea y de repente ves que es la misma jarra en diferentes países, ¿no? Con una gran distancia o la misma ropa o etcétera. Entonces me parece que era como por ese rumbo, ¿no? En la posibilidad de elección cada vez más reducida en el ofrecimiento que el algoritmo te está dando a ti, ¿no? ¿Alguna intervención más? Gracias, los antropólogos al ataque. Porque pues este es nuestro tema. Bueno, aquí algunas precisiones que hago yo desde mi propio pensamiento, pues, o sea, no corrigiéndole la plana a nadie, sino dialogando. Bueno, la realidad es diversa, o sea, en sí misma, o sea, lo que pasa es que más bien, justo como en Babel, de repente hay esta resistencia a ver la diferencia. Entonces no se le reconoce, no se le nombra, entonces tendemos a ver los países monocromáticos en lugar de reconocer la policromía que tienen los países. Y eso no solo lo vemos en México, lo vemos en todos lados, ¿no? O sea, lo podríamos ver nada más en esta parte de Norteamérica, de Canadá, Estados Unidos, México, la idea del mundo único, de una nación, etcétera. Y bueno, pues justo esa es la trampa de ese discurso llamado globalización, ¿no? Porque en la realidad pues no es que estemos del todo globalizados, tenemos elementos comunes, pero en todo caso si queremos hablar de globalización, lo que está globalizada es la desigualdad. O sea, la mayoría de los países del mundo lo que tienen es desigualdad, no prosperidad. Entonces, y en todo caso igual lo que está globalizado es el extractivismo de las empresas, porque ni siquiera es de los países, de las grandes transnacionales, ¿no? Que se quedan con los recursos de la gente, ¿no? Y fabrican guerras y demás. Y es que eso también es importante porque, conectándolo con lo de ayer, esta idea del relato, pues hay espacio para el relato único, ¿no? Por eso todos tenemos que globalizarnos, o sea, parece un destino inevitable, pues no es inevitable, ¿no? Y por eso hay tantas respuestas como las que acaba de mencionar Carlos, ¿no? De cómo lo sacamos de nuestros estómagos, de nuestros corazones, de nuestros gustos. Entonces no es inevitable, sí hay. Y yo creo que no es resistencia en el sentido de que no es que no quieras lo externo, sino la reivindicación de lo que sí es tuyo y de lo que no quieres que te quiten y que quieres que nombren y que quieres que reconozcan. Ustedes en España lo viven, ¿no? Con esto, bueno, pues las regiones, pues hombre, pues la gente que nació en el País Vasco, pues quiere hablarle a sus hijos en euskera, ¿no? Porque es de la lengua de sus padres, o sea, y eso no los hace menos españoles. Hay como esta idea, yo por eso juego con lo del mexicanómetro, ¿no? ¿Dónde eres más o menos mexicano? Pues no son 5 gotitas de Cuauhtémoc, 7 de la Malinche, 6 de Hernán Cortés, lo metes al molcajete y sale la mexicanidad, eso no existe, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay lo primero, discutir esta idea del discurso único, que justo iría de lo que hoy nos has expuesto, ¿no? Esta resistencia más bien a reconocer que la realidad es diversa, merece ser reconocida, merece ser nombrada como tal, y que, por ejemplo, en un país, pues, como decía Bonfil Batalla aquí en México, pues unidad nacional no es uniformidad nacional, ¿no? Hay elementos que, claro, que nos unen, ¿no? Socioculturalmente, pero la riqueza está en la diferencia, ¿no? O sea, la diversidad enriquece, no divide, que ese sería, vamos, es de acuerdo a lo que hoy nos has planteado, pues ahí va, y creo que pues es lo que trabajamos los antropólogos, ¿no? Entonces, sí, de entrada yo creo que hay un gran valor en esto, y bueno, yo aprovecho para que ya no cansarlos de nuestras competencias del ARU, por ejemplo, sí, perdón, doctor Bermeo, abusando de su paciencia y de su generosidad. En el ARU, pues tenemos, por ejemplo, la competencia de compromiso integral humanista, y los elementos que tiene ahí, pues hablan de esto, ¿no? Del reconocimiento de la diversidad, de la justicia, etcétera. Y a nivel universidad, por ejemplo, tenemos la competencia transversal de la interculturalidad. Entonces yo creo que, pues claro, obviamente nos interpela a repensar cómo este fundamento bíblico que nos has ofrecido, pues nos enriquece o nos renueva la perspectiva de lo que hacemos. Mil gracias. Gracias, Alberto. Tiene micrófono, guárdalo por ahí si quieres. Aquí hay uno, gracias. Lo que pasa es que no llega por allá, por el cable. Continuando en esta misma tónica de reflexión, hemos abordado varias veces el término de resistencia,
y creo que lo hemos abordado desde distintas acepciones, y creo que una de ellas es una acepción positiva y otra una negativa. Cuando es resistencia a enfrentar todo aquello que atenta contra la dignidad de la persona, su valoración, su respeto, su defensa, cuando es resistencia contra la injusticia en pro de la justicia social, cuando es resistencia en contra de todo aquello que ataca contra el desarrollo sustentable, en pro de defender la sustentabilidad, pues esa es una resistencia positiva, armónica. Pero también hemos hablado de la resistencia a abrirme al diálogo con el otro, con la otra, a considerar que las perspectivas de los otros pueden ser válidas, son válidas, y que solamente se amplían y se enriquecen en la complementariedad, es decir, la resistencia a renunciar a que yo soy el poseedor, la poseedora de la verdad, desde una perspectiva egocéntrica y soberbia, que espera que los demás se adecuen a mi verdad, que es la única, la correcta. Esa es una resistencia negativa, y entonces, ¿cómo qué tipo de resistencia es la que queremos vivir, promover, ¿no? Y en ese sentido, continuando también con las competencias que menciona Guillermo, tenemos a nuestro cargo la competencia del discernimiento y la responsabilidad, que tienen que ver también con las competencias ignacianas, que yo sí espero que sí aterricemos explícitamente en la antropología ignaciana, porque de ahí se deriva como manera de proceder el discernimiento que nos lleva a la mayor conciencia y el ejercicio de la responsabilidad. Gracias. ¿Alguna intervención más? Lorena, micrófono. Bueno, aquí me parece que valdría la pena mencionar a Edgar Morin con su concepto del mestizaje, ¿no? De tomar de los pueblos originarios todo lo bondadoso y todo aquello que es muy necesario recuperar para poder incorporarlo a la vida actual, pero al mismo tiempo también usar la tecnología y las bondades de la democracia que pueden ser útiles, y hacer un mestizaje de esos pueblos originarios con los avances que la humanidad ha ido teniendo. Entonces, no es lo uno contra lo otro, sino la integración y la pluralidad, ¿no? Finalmente. María. Pues yo me llevé tarea de la clase pasada, bueno, de nuestro seminario pasado, y les pregunté a mis estudiantes acerca de si están esperanzados o desesperanzados, ¿no? ¿Cómo sienten ellas, ellos, ellas el panorama? Y justo en este sentido de lo que han comentado mis colegas, pues ellas los sentí muy preocupados, ¿saben? No los noté tanto así como desesperanzados, pero sí muy, muy preocupados y también ávidos de contribuir de alguna manera, ¿no? Entonces, no sé, como que a mí lo que me llama mucho es como pensar en resistencia desde también el apoyo, ¿no? O sea, que nosotros como profas, pues los damos a nuestros estudiantes, y yo les decía esto: si algún día sienten que necesitan hacer más o que quieren hacer más, ¿no? Pues por favor acérquense con nosotros. Nosotros hallaremos la manera de apoyarlos, de acompañarlas, ¿no? Y creo que también es una forma de resistencia que como profas, ¿no? Pues se siente bien compartir, y se siente bien también comunicarnos, hacer una comunidad en este sentido de lo que estamos diciendo de Babel, que yo lo asocio como a la ciudad de Dios y a la ciudad de los humanos, ¿no? O sea, lo que es la perfección de Dios, y que va encaminado, ordenado hacia allá, ¿no? Y cómo le hacemos nosotros, que somos, ¿no? Tenemos tantas cosas, y en fin, yo lo pensaba desde ahí, ¿no? O sea, como que de alguna manera también hacerlos sentir a ellos parte de esta comunidad, no solo porque tomaron una clase de reflexión o otra clase de cualquier otra cosa, ¿no? Sino como también esta parte de hay esperanza, muchachos, y está bien que se preocupen, ¿no? Buscaremos la manera de atenderlos, de acompañarlas, ¿no? Sí. Bueno, un poco problematizando el tema,
A mí hay algo que me llama la atención, y sobre lo cual yo intento analizar desde el punto de vista como de la reflexión en torno al discurso, es de qué modo una idea puede acomodarse a ideologías totalmente opuestas. Pienso en este concepto de Babel y como la idea de la importancia de la pluriculturalidad, digamos, y pensaba en lo que mencionaba Guillermo sobre el deseo de mantener una identidad local propia como necesario para seguir, ¿cómo se puede decir?, enriqueciendo, pues sí, la diversidad, ¿no? Pero también ese es un discurso, y un poco por eso decía problematizar, ese es un discurso también que ha hecho que en Europa se hayan polarizado respecto de la inmigración. Por ejemplo, ¿no? La idea de defender lo autóctono por encima de aquellos que vienen y que en una necesidad imponen una cultura diferente a la que en una sociedad predeterminada está siendo predominante. No tengo respuesta, pero es muy interesante cómo se puede dar las dos lecturas, ¿no? Y pues hemos visto pues los resultados, ¿no? de un Parlamento Europeo pues no polarizado, sino también muy cargado hacia una perspectiva totalitaria, ¿no? Entonces, creo que no tenemos la respuesta, creo que vivimos desafortunadamente en ese juego constante dialéctico y en ese juego de interpretar qué significa la diversidad y qué significa también, y esto creo que es la parte complicada y que estamos viviendo, que acabamos de vivir en las elecciones de México, qué significa adaptar un discurso a lo que ya se tiene predispuesto desde una perspectiva ideológica, que muchas veces no la reconocemos. No reconocemos que formamos parte de una ideología y tendemos a interpretar de acuerdo a la realidad que nos compete, ¿no? Entonces creo que esa parte es muy interesante y pues un poco haciendo análisis del relato de Babel, a mí me parece muy interesante porque mi familia no es católica practicante y yo había interpretado siempre este relato como si la diversidad fuera algo negativo, como esta idea de que unos no se entienden con los otros, era lo que imposibilitaba como una especie de paz, de comprender al otro. Entonces me parece muy interesante que haya una interpretación contraria, pero que tiene el mismo efecto positivo, ¿no? Valorar que en la diversidad, que a pesar de la adversidad y con la adversidad al mismo tiempo, como con esta contradicción terminológicas, es necesario y posible pues llevar a cabo pues una convivencia, ¿no? Gracias, adelante. Bueno, yo me había callado. Yo de mi familia sí es católica, apostólica, romana y pensaba igual que tú. A propósito de Babel, por eso agradecí tanto esta lectura. Pero, bueno, yo nada más quería pegar los dos momentos de la mañana con este segundo momento con el que iniciamos. Decir, hombre, así como no podemos pensar un mundo sin mujeres o un mundo sin hombres, me pregunté, ¿y por qué sí podemos pensar en un mundo sin especies o sin algunas especies, ¿sí? O con una predominancia de unas especies? O podemos pensar en, bueno, ¿qué se pierde si se muere una cultura, si se olvida una lengua, si no hay quien la hable? Es decir, ¿por qué sí podemos pensar un mundo con menos culturas, un mundo con menos especies, y no podemos pensar un mundo sin mujeres o un mundo sin hombres? Y algo sobre lo que decías, María, también me brincó inmediatamente el tema a propósito del ámbito político, pues el resurgimiento de los nacionalismos o los neonacionalismos, pero yo creo que la diferencia entre resistir y reaccionar es precisamente la que existe, la que hay entre un movimiento que defiende lo que ha sido suyo, su tradición, su comida, su cultura, su lengua, y quien reivindica esto frente al avance de un movimiento innegable, violento y homogeneizador, que es un poco al que hemos estado haciendo referencia. ¿Sí? Entonces yo creo que hay
una distancia enorme entre resistir y reaccionar. A la base de los neonacionalismos que no solo se dan en Europa, sino los vemos surgir, y de las polarizaciones, diría más. Me parece que está este tema de reacción, y podemos pensarlo también en México, ¿sí? Claramente en Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania, Francia, en fin, Argentina, por cierto, pero yo creo que el resistir y reaccionar nos da una clave para medir un poco la distancia que hay entre la pluralidad o la riqueza de la diversidad y el ensimismamiento social de ciertos grupos que utilizan esto, pues en fin, que aprovechan esto. Gracias, gracias. Alberto estaba y luego Carlos, te damos la palabra. Alberto tiene micrófono. Todo este enriquecedorcísimo diálogo me lleva a pensar, a partir de lo que se decía de pensar en global y actuar en local. Hemos tendido humanamente a buscar qué se prioriza, el valor de lo universal o el valor de lo particular, y explícita o implícitamente lo ponemos en contraposición o por lo menos en equilibrio de balanza, cuando la riqueza está precisamente en integrar una comunidad que respete, valora y promueve lo universal, y respeta, valora y promueve lo individual, lo particular, lo local, en este enriquecimiento mutuo sin una división. Y esto lo traigo a colación también con los modelos de educación pública en México, sin entrar en preferencias o no partidistas o en posturas partidistas. De alguna forma los modelos educativos anteriores estaban priorizando el enfoque de la valoración de lo global y descuidando la valoración de lo local. Y actualmente la nueva escuela mexicana está valorando mucho lo local, y desde mi punto de vista en ese sentido acertadamente, pero está descuidando e incluso menospreciando y descalificando el valor de lo global en cuanto a la política educativa mexicana. Y entonces estamos en bandazos de no, lo valioso es la valoración de lo plural, descalificando lo local, y ahora la inversa, no, lo valioso es lo local, descalificando el valor de lo plural, y correspondería llegar a un modelo educativo que valorara e integrara lo mundial y lo local. Y eso tiene implicaciones en la formación con nuestros estudiantes y nuestras estudiantes con respecto a lo que les invitamos a reflexionar con relación a la valoración de quienes se encuentran en la Sierra Rarámuri, sin descalificar la perspectiva globalizante o sin priorizar una u otra, o identificando los riesgos y las limitaciones de unas y otras perspectivas para retomar lo valioso de uno y superar las limitaciones y dificultades y una y otras perspectivas. Gracias, Carlos. Sí, creo que Mariano nos ha puesto también como a pensar, en el sentido de, yo creo que si recuperamos al muy joven Marx con el tema justamente del aparato de la estructura ideológica supeditado a la superestructura económica, podemos tener como tres elementos ahí interesantes que creo que pueden dialogar muy bien con esto. Lo primero es que, y así lo que dice Alberto, sí, yo creo que hay que superar las esencializaciones, es decir, las comunidades indígenas no son, ¿no? Pues el paraíso, ¿no? Son seres humanos y también tienen una serie de cosas importantes, etcétera, lo que sucede en comunidades en Europa, en Estados Unidos. Yo creo que justamente aquí hay una especie de apelación como a desromantizar, como un ejercicio que implicaría entonces anular una cosa encima de otra. Porque la diversidad es incómoda. O sea, no es cómodo ser diferente, ser distinto, aceptarlo, conocerlo, dialogar con eso. Es incómoda, exige compromisos y posturas éticas, invita necesariamente como al diálogo profundo, a construir consensos y cosas por el estilo. Pero una cosa que yo sí creo que es importante es que hemos perdido también como la idea de que esto no es un asunto que pasa en seres individuales. Esto es un asunto profundamente comunitario. O sea, cuando les preguntamos a nuestros estudiantes en el aula, bueno, ¿cuál es tu comunidad? Y dicen, ay, ¿qué es eso? O sea, claro, su familia, la cerrada,
de la calle donde viven, su casa, es decir, su experiencia de comunidad y la nuestra también, me atrevería a decir, es bastante limitada, ¿no? Una comunidad religiosa pues tal vez sea comunidad también, pero pues también obviamente están en su propia experiencia, en su propio trabajo, en el propio apostolado, etcétera, tal vez se ven muy poco. Y la verdad es que sí creo que nuestra comprensión a nivel estrictamente latinoamericano, porque es lo que históricamente nos toca, de lo que estamos viendo en términos de estas diversidades, sí necesita un parámetro distinto, otras lecturas, otros autores, otros conocimientos, que en este momento me parece que están surgiendo de las propias comunidades. Por caso, Yasnaya Aguilar, porque pues aquí leemos mucho a Levinas, pero hay que leer también a Yasnaya. El problema de Yasnaya, que es una intelectual ayuk, mije, de la zona centro de Oaxaca, Enrique, tiene una palabra que es ashkela, ¿no? Ashkela, que es una palabra en mije que significa volverse muchos. Y es un mito de Condoyoc, del dios. Aparte, a los mije nunca ni los conquistaron los nahuas, ni los conquistaron los españoles. Creo que los conquistó el hambre. Pero lo que dicen ellos es que el problema de sus dioses, o de Condoyoc, que es el dios héroe, es que él sabía que había muchos dioses y muchas diosas en todos lados, entonces todos eran bienvenidos. Por eso Memo tiene tanto el problema del sincretismo respecto de que los dioses no llegaron y se convirtieron Jesucristo en un dios indígena. No, a la gente en las comunidades les queda claro que cada uno es cada cual, ¿no? Entonces si llegaba Cristo y Cristo había hecho esas cosas, y eso ayudaba a la vida comunitaria, pues muy bienvenido, ¿no? Pero San Juan Bautista viene y trae la lluvia, etcétera, también muy bienvenido. Hay una especie de cálculo que permite la adquisición, diálogo, negociación y coexistencia con la alteridad. Y eso es una experiencia comunitaria. Y yo sí pienso que, porque lo he visto, que cuando nuestros estudiantes empiezan a tener pequeñas experiencias comunitarias más allá de su círculo inmediato, empiezan a saber o a experimentar o a vivir la idea de que la diferencia no es necesariamente un prejuicio que haya que destruir. Y cierro apelando también otra vez, Alberto, gracias, ¿no? El Ronco Robles, ¿te suena, Enrique? El Ronco Robles es un jesuita, ya murió, pero fue un apóstol, hasta donde entiendo, y aparte con un compromiso político extraordinario en la Tarahumara. Pues él tenía un grave problema con los antropólogos, porque los antropólogos llegábamos y preguntamos, oiga, ¿qué significa este mito? ¿Cómo se hace esta artesanía? Y él decía, no vengan a preguntar eso. En la cultura rarámuri no se explica nada, se viven las cosas. De tal suerte que la experiencia vivida de la alteridad, me parece que sí es un asunto que intelectualmente desafía, pero que experiencialmente transforma. Y sí, no me voy a cansar de decir, el capital extractivista homogeniza, pero la resistencia comunitaria me parece que es una forma suficientemente creativa de decir, siempre hemos sido diferentes, y como dice otra vez Guillermo Bonfil Batalla, en el México profundo, lo único en lo que todos nos parecemos es en que todos somos distintos. A partir de ahí, ¿no? Ese diálogo de la diferencia me parece que es sumamente enriquecedor. Gracias. ¿Alguna intervención más? Bueno, yo no estuve ayer, entonces pido una disculpa si a lo mejor repito algo que ayer estuvieron discutiendo. Pero a partir de lo que estuve escuchando ahorita, a mí me parece que en ratos caemos en falsa creencia del buen salvaje. Porque por un lado estamos como idealizando a estas culturas indígenas y por el otro lado le estamos echando toda la culpa de los males que tenemos los seres humanos a la civilización y a la cultura consumista y al sistema capitalista, etcétera. Y yo creo que pues una reflexión a lo mejor sería que nosotros encontramos que es más lo que nos parecemos entre sí que lo que nos diferenciamos entre sí, si vemos que en todos los casos muchas veces somos presa de nuestras pasiones humanas, ¿no?
o como a lo mejor en la doctrina cuando íbamos a prepararnos para la primera comunión nos hablaban de los pecados capitales. Entonces, yo quiero poner un ejemplo nada más, por ejemplo, en el caso de un antropólogo, Chagnon, que en el 64 entra en contacto con el grupo étnico de los Yanomami y de repente encuentra que este grupo Yanomami, que tiene una gran cantidad de recursos naturales impresionantes, que vive en una zona de biodiversidad impresionante, resulta que también pelea, que también se odia, que también se mata, etcétera, y entonces destruye esta imagen que siempre se había manejado a partir de Rousseau del buen salvaje. Y entonces, ojo, yo en lo personal hasta la fecha, en mi grupo, en ocasiones les digo, pues pensémonos primero que nada como humanos, antes de cualquier otra cosa, ¿no? Y desde ahí iniciemos el diálogo. Entonces, bueno, nada más es eso. ¿Alguien más? Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien quiere intervenir? O alguien que enseñe antropología en Aru nos dice si quiere hacer alguna modificación en su asignatura después de lo que hemos escuchado hoy. ¿O no hay nadie que enseñe antropología en Aru? Mariana, ¿hay alguien de manera remota? ¿No? ¿Nadie quiere decir nada? Creo que María. Micrófono. Pues me parece muy enriquecedor, ¿no? Esta plática, este diálogo, escucharles, ¿no?, a mis colegas, siempre es algo que me hace ser mucho más humilde, ¿no? Y que siempre buscar más aprendizaje, ¿no?, desde los otros. Es que justo en sintonía con esto que decía Carlos, ¿no? O sea, nos reconocemos en el otro cuando también reconocemos nuestra diferencia desde nosotros mismos, ¿no? Y creo que a mí algo que me parecería súper enriquecedor era esto que estábamos platicando Carlos y yo, de intercambiarnos de pronto con nuestros estudiantes, ¿no? Nuestros grupos así de, vente María a dar ¿no? Yo soy historiadora del arte, ¿no? Entonces vente a dar dimensión estética o hablar de la dimensión estética de lo humano, ¿no? Yo le decía, bueno, y tú del cuerpo, y vamos a hablar ¿no? Pero cada quien desde su trinchera y como compartirnos también, ¿no? En este ánimo de comunidad, ¿no? Bueno, no sé, ¿alguien más? Bueno, yo agradezco esta contralectura de Babel, porque de niño en la catequesis aprendí que la diversidad era un castigo a la pretensión de llegar hasta el cielo con la torre. Y lo que estudié de la Biblia después de esa catequesis siempre se quedó en el relato de la creación, o los relatos de la creación de el hombre y la mujer. Me gustaron tanto que me quedé con eso, y ya no, en otras ocasiones de acercamiento al Génesis, ya no llegué a Babel. Entonces me quedé con esa idea. Y en este rato de la mañana he estado pensando que es muy inspiradora esta nueva lectura de Babel, en la medida en que precisamente la diversidad
es un motor del diálogo. Si entendemos la validez de las diferencias, podemos acercarnos a la experiencia del diálogo con una mucho mejor disposición. Y podríamos acompañar a Freire en aquello de que nadie educa a nadie y de que nadie se educa solito, sino que nos educamos unos a otros. Creo que esta perspectiva es muy rica porque, particularmente para profesoras y profesores, nos mueve a entrar en la relación pedagógica con mucho más humildad. Nos impulsa, nos compele, dice un término inglés, a la apertura, a la sencillez, a la posibilidad de que el que está enfrente de nosotros no es un ser carente al que le tengamos que llenar los vacíos. Es un ser que tiene una visión diferente de la nuestra, que puede enriquecer la nuestra y que al mismo tiempo puede ser enriquecido. Y nos vamos dejando huella unos a otros en un proceso, en el pleno sentido de la palabra, dialéctico. Somos diferentes, somos opuestos, pero al mismo tiempo nos necesitamos unos a otros para crecer. Y entonces la experiencia de la universidad se vuelve humanizante en el sentido de que nos va haciendo crecer y nos va haciendo formarnos como humanos en un camino que no termina. Lo conecto, y con esto termino, finalmente con una idea que me gustó mucho del primer día. La verdad no es posesión, es búsqueda, dinámica, atracción. Es algo que se va en un proceso de acercamiento. En términos matemáticos es, creo, el concepto de límite, algo a lo que nos vamos acercando pero que nunca tocamos. Gracias. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, muy breve, cuando nos haces la pregunta de que si, ¿qué cambiaríamos, no, en nuestros programas? Bueno, primero, mi mente está constipada, entonces tengo que dejar que todo se asiente para después poner orden. Lo que sí te puedo decir es que lo que nos mostraste y lo que aprendí de todos mis compañeros, y no estamos en cierre, sino que todavía nos queda afortunadamente tiempo, me ha interpelado en muchos sentidos. Entonces, afortunadamente vienen unas vacaciones como para poder hacer un juego diferente y poder ir introduciendo todos estos conocimientos, estas experiencias, para darle más valor a los estudiantes para construir todo esto que hicimos, porque me parece que el gran aprendizaje no solamente es de los conocimientos, sino de la manera en cómo se ha ido construyendo el conocimiento aquí. Entonces, bueno, eso es lo único que quería comentar, pero dejar que se asiente para que empiece a brotar los insights de a poquito, ¿no? Sí, nada más quería añadir que según Hegel, y me parece que está en lo correcto, que la dialéctica
la dialéctica se debe a ese movimiento de los diferentes, en donde un discurso o un concepto se enfrenta con otra idea distinta y entonces surge una síntesis, aparece la síntesis. Y según él dice que esta es la marcha de la historia, ¿no? Estos diferentes cambios de esta, digamos, por decirlo de alguna forma, intercambio entre los contrarios, intercambio entre los diferentes, es lo que ha dado precisamente como resultado hoy en día nosotros aquí, ¿no? Nuestra cultura en general, gracias a estas diferencias que hemos encontrado y que se han venido superando, porque precisamente se trata de superar la diferencia entre estos dos puntos opuestos. Y entonces me parece que eso ha sido nuestra marcha de la historia. Bueno. Alberto. Gracias. Yo continuaría también con lo que se ha dicho de que esta reflexión y este aprendizaje no está relacionado exclusivamente con los contenidos, sino con las formas de proceder que estamos llevando en el seminario, que ojalá lo reflexionemos también con relación a la forma de proceder ignaciana, que hemos llamado pedagogía ignaciada, derivado de llevar los ejercicios espirituales al ámbito formativo, que parte indispensablemente del vínculo con la propia vivencia, no exclusivamente con la propia creencia, sino con el propio ser y estar en el mundo actualmente, vincular con la experiencia propia que hemos estado llevando a cabo, indispensable pero no suficiente, porque no solamente hemos contactado con la experiencia y con la creencia, sino que la hemos reflexionado, degustar la experiencia, dice Ignacio de Loyola, hemos degustado la experiencia, pero no nos hemos quedado aquí, sino que acompañados por Enrique y por todos y todas, estamos identificando las implicaciones de la reflexión en nuestro actuar formativo en el aula, fuera del aula, y en nuestro actuar en la vida en general. Y me parece que, aunque Ignacio lo dice mejor, pues este es un proceder ignaciano, ¿no? Vínculo con la experiencia, que es indispensable pero no suficiente, reflexión de la experiencia, que es indispensable pero no suficiente, que solo se concreta cuando identificamos las implicaciones en el actuar y las llevamos efectivamente al proceder. Entonces me gusta mucho la manera en la que estamos procediendo, porque desde mi perspectiva es totalmente ignaciana. Gracias. Gracias. ¿Alguna intervención más? Sí. Carlos. No, pero justo era en exactamente la misma línea, porque pensando en lo que acababan de decir, me desafiaba esta cuestión de que no solo fueran contenidos los que pudiéramos atravesar en los currículums, sino también las formas. Es decir, que de alguna manera también invitemos o abramos espacios para el encuentro con la alteridad, para la escucha recíproca, para el aprendizaje de la comunicación y también el respeto y la acogida del límite del otro, es decir, eso de cómo podríamos trasvasar también lo metodológico como un contenido valioso. Gracias. Bueno, yo como externa a este del grupo ARU. Todos somos ARU. Bueno, es que yo no soy de ARU. Yo tampoco, por eso. Habemos algunos otros aquí de la clase de TIU o que nos llamó la atención la invitación abierta al seminario. La verdad, impresionada por toda la sapiencia humanística. Yo soy del área de empresariales y de ingeniería y educación, o sea que es una cosa que no es el mismo diálogo que suelen tener ustedes, pero que me impresiona. Yo lo que estoy tratando de articular es desde lo que vimos en los primeros días de las narrativas, que las narrativas bíblicas se me hacen como, creo que nos llegan, ¿no? Por ese mismo justificación que se planteó desde el primer día, y lo que vimos ayer de la búsqueda de la verdad, el valor del tiempo, la utilidad de las humanidades, y tratando de responder a cómo estos relatos bíblicos podrían integrarse totalmente. Yo creo que en los programas, como bien comentó Guillermo, están los tres ejes: la sustentabilidad, el género y la interculturalidad, que vienen, supongo, no sé si ya los traía preparados para que nos hiciera tanto sentido a toda la comunidad de profesores en general, no solo a los de ARU. Y cómo llevarlo al aula, pues yo creo que sí ahí tiene mucho sentido
pero sí cuesta llevarlo al aula por lo que comentaba Carlos, a lo mejor somos nosotros mismos, pero somos una generación que, por ejemplo, en el libro de Sols, que acaba de salir, no obligamos a nuestros hijos a ir a misa, aunque nosotros fuéramos creyentes, por ejemplo, ¿no? Entonces somos como muy cuidadosos de no imponernos los temas religiosos como si nos lo impusieron en cierta medida. Y estoy hablando de mi generación. Aquí seguramente hay gente más joven y gente mayor, ¿no? Entonces, llevarlo al aula, una de las cosas que no me gusta es cuando mi clase, que es del taller de integración universitaria, y vemos modelo educativo jesuita, parte de otra estrategia de aprendizaje, etc., etc., pero también vemos la vida de San Ignacio en alguna clase, y los chicos empiezan a decir, esto es una clase de religión. Entonces es esa parte y esa es cultura organizacional de la Ibero, porque yo sé, bueno, en el ESADE de Barcelona, el área de religiosa estaba escondidísima. O sea, cada institución tiene su cultura y habrá otras instituciones que lo tienen más abierto. Entonces el reto de hoy, porque me encantó la posibilidad de llevarlo a la clase, pero estaba yo ahorita pensando, pues también traer narraciones de otras tradiciones que pudieran darle el sentido espiritual más no confesional, y me llevo eso, ¿no? Es lo mismo que comentaban aquí hace un rato, aterrizar esto y adaptarlo al contexto de nuestra realidad. Pero, híjole, ustedes todos, ¿cómo dan discursos maravillosos? Muchas gracias. Gracias. Acabas, José Luis, y completamos y nos vamos. Voy a decir una Yo a palabra. propósito de lo que dijo Carlos sobre, no se trata de cambiar contenidos o de poner otros textos o otros materiales para tratar de decir algo que conecte más o menos con un nuevo auditorio que está cambiando. Y yo decía, yo creo que sí estamos obligados a buscar formas distintas y a plantearnos, como en otros términos, este quehacer que hemos hecho durante tantos años. Y yo la verdad es que esto que estamos haciendo, pues Carlos, Mariana, Hilda, ya se fue Lorena, de ensayar estos diálogos en clase, de usar el diálogo como un instrumento pedagógico, pegando otra vez con lo que iniciamos o abrimos el seminario, sobre el somos relatos. Si somos relatos, entonces podemos ser leídos por alguien más. Simplemente es cuestión de abrirnos para poder compartir, y también tenemos la capacidad de leer en otros esas experiencias de Kairos, y generar una dinámica que nos permita encontrar, volviendo sobre la importancia del encuentro, de que todo esto es a partir de un encuentro, supone que hay un encuentro, la percepción de la diferencia, la riqueza de esa diferencia parte del supuesto de que hay un encuentro. Pues yo digo, con esta o con la que sea, propiciemos los encuentros en la clase, ¿no? En fin. Gracias. Vamos a terminar. Otros días os decía, pensad qué diríais a los estudiantes, lo podéis hacer, pero hoy os voy a proponer otra cuestión. Ayer y antes de ayer tratamos de bucear en las raíces de las humanidades para plantear retos. Hoy hemos tratado de bucear en una materia de humanidades concreta, la antropología cristiana, que da mucho de sí. Y mañana, previo paso por la antropología ignaciana, ahora voy a referirme al respecto, aunque ya lo hemos dicho antes, iremos a otra materia del ARU, que es la ecología, y una lectura guiada de Laudato Si. Tratad, si queréis dedicar un poquito de tiempo esta tarde, a establecer alguna relación entre alguna de las cuestiones del primer día, segundo día y tercer día. Casi voy a prohibir que hagamos esa conexión con el relato, porque es la más socorrida. No está prohibida, ¿no? Pero tiene que ver algo la alteridad con la verdad. ¿Tiene que ver algo la alteridad con el tiempo, como hablamos aquí? A eso me refiero, ¿vale? Vale hacerlo del relato, no lo que digáis, lo digo de broma, pero hablo, o tiene algo que ver la alteridad con las elecciones, no políticas, sino con las elecciones, ¿esto? Vale, también con las políticas.
Entonces, os invito a hacer ese ejercicio, ¿vale? Si os vale la pena. Si lo queréis dejar para el verano, para las vacaciones, también se puede dejar. Os invito a hacerlo y mañana al empezar preguntaré, ¿alguien lo ha hecho? ¿Alguien nos puede relacionar? ¿Vale? Segundo, mañana de 9 a 11, para completar la parte de antropología bíblica, pues tenemos la parte de antropología ignaciana. Leed, por favor, el artículo que os han pasado, si no es esta tarde, pues en otro momento. No le dedicaremos tiempo aquí porque si no, pues nos extendemos, ¿no? Pero sí que hablaremos mañana de dos conceptos de antropología ignaciana que son el magis y el discernimiento, porque los tenéis en el ARU por todos los lados, sobre todo el discernimiento. Y no vamos a dar una sesión larguísima, pero vamos a dar unas nociones básicas de lo que es y también, si me permitís, de lo que no es. ¿Vale? Y luego completaremos con una lectura guiada de Laudato Si de algunas cuestiones relevantes. Por ejemplo, Laudato Si tiene una parte, en mi opinión, bíblica, parecida a lo que hemos visto hoy, la recogeremos, pero ya no la desarrollaremos, ya remitiremos al día anterior. ¿Vale? Pues hasta mañana entonces y que descanséis. Bueno, ¿qué tal? oye, Te voy dando ¿qué tal? plantón de uno a otro. Hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Cómo van las cosas? ¿Bien? Pues bien, sí. Nada, aquí les estoy dando un pequeño seminario Sí, sobre sí. el ARU en principio. No, está muy bien montadas estas cosas, está muy bien. Las que tengan esta semana. Adiós, anual de- encantado. todo esto, anual de formación, actualización y tal, a las que está muy bien. Sí. Muy bien. ¿Tú habéis estado ya en la universidad? ¿La conocías? Estuve el año pasado. dos Sí, días. es verdad, el año pasado yo estaba Estuve en fuera. Francia, me dijeron, Sí.